Antes de comenzar, ¿alguna duda? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta con respecto a los mapas que resolvieron el día de ayer, al ejercicio del decodificador para el display de 7 segmentos? Bueno, parece que no. Ok. Bueno, entonces vamos a continuar. El día de ayer, pues hablamos del display de 7 segmentos, del decodificador que se utiliza para mostrar los números en este display. Pero existen más circuitos decodificadores. De hecho, el tema que vamos a comenzar a ver formalmente hoy se llama así, se llama circuitos decodificadores, y un ejemplo es el circuito que vimos el día de ayer para un display de 7 segmentos. Entonces, bueno, vamos a pasar a hablar de más circuitos decodificadores, y para ello, bueno, voy a cambiar ahora la cámara al pizarrón. Bueno, aquí vamos a borrar, esto era de la clase anterior. Y entonces vamos a anotar aquí el título de lo que pues va a ser el siguiente tema, que son los decodificadores. Bien, vamos a comenzar mencionando que un decodificador es un circuito que solamente activa una salida por cada combinación de entrada que recibe, ¿sí? Es un circuito que solamente genera un 1 en la salida para cada una de las combinaciones de entrada. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo lo vamos a relacionar? Vamos a decir lo siguiente. Primero, un decodificador, su diagrama en general es el siguiente. Se le va a representar como decodificador de n entradas. Va a tener n entradas. La entrada I0, I1, hasta la I subíndice n-1 en entradas, y va a presentar 2 elevada a la n salidas. Entonces las salidas van a ser, por ejemplo, la salida y subíndice 0, y subíndice 1, y subíndice 2, hasta y subíndice 2 elevado a la n menos 1. Y el detalle es que cada una de estas salidas se prende o se activa solamente con un número de entrada. Por cada combinación que yo aplico en las entradas, se va a encender o se va a activar solamente una salida.
¿sí? Ese es el funcionamiento del decodificador, que puede ir prendiendo una por una sus salidas. Y cada una de estas salidas se va a encender cuando yo aplico el número correspondiente en la entrada. Es decir, en estas salidas vamos a suponer que yo lo que quiero es encender o activar nada más la salida Y subíndice 0. Entonces, para ello, lo que tengo que aplicar es la combinación 0 en binario en las entradas. Cuando yo aplique aquí el 0 en binario, la salida que se va a prender, la única que se va a prender, es Y0. Si yo aplico en binario el número 1, entonces la única salida que va a prender es la Y1. Si aplico en binario el número 2, entonces la única salida que va a prender es Y subíndice 2. Y así sucesivamente, cuando aplique el 3, se encenderá Y3. Cuando aplique el 4, se encenderá Y4. Cuando aplique el número N, vamos a hablar en general, cuando aplique el número N, se va a encender la salida Y subíndice N. De hecho, el por qué este número de entradas y este número de salidas tiene que ver con las combinaciones. Si ustedes se acuerdan, con n bits de entrada, ¿cuántas combinaciones podemos obtener en una tabla? Pues 2 elevado a la n. Así es que con n bits yo puedo activar o generar o prender 2 a la n salidas diferentes. Es por eso que es esta relación de entradas y salidas. En el circuito que vimos ayer con el display, es un decodificador también, aunque es un decodificador que no cumple estrictamente con esta definición, porque ayer vimos que tiene 4 entradas, pero tiene solamente 7 salidas que van al display, ¿verdad? Para los 7 segmentos del display. Y alguien me podría decir, bueno, es que si tiene 4 entradas, para hacer un decodificador debería tener 2 a la 4, 16 salidas. Sin embargo, el display, el circuito de ayer se llama decodificador por una razón, porque cuando ustedes aplican el número 0 en la entrada, ahí no se trata de que prenda una salida, ahí se trata de que muestre en el display ese número que está entrando, solamente ese número. Entonces, cuando aplican el 0, en el display van a observar el número 0. Cuando aplican el 1 en binario, va a mostrar el 1 el display. Cuando aplican el 2, muestra el número 2. Es decir, por cada combinación de entrada que ustedes aplican, observan en el display solamente un número, y ese número es el número de entrada. Por eso se le llama decodificador. Pero en general, en términos binarios, si es un decodificador binario, que no es para un display, bueno, pues por el número que yo aplico en la entrada, se va a prender solamente una salida. Entonces lo voy a anotar aquí abajo para que lo tengan como referencia. Si se aplica en la entrada el número, vamos a llamarle I en general, entonces Y subíndice I es igual a 1 y todas las demás salidas están apagadas. ¿Sí? Bien. ¿Cómo construir un decodificador? Bueno, para construir un decodificador realmente es bastante sencillo. Lo único que necesito pues es utilizar compuertas AND. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a construir un decodificador con compuertas AND? ¿Cómo vamos a hacer para que por cada número de entrada solamente prenda una salida? Vamos a hacerlo con un ejemplo sencillo. ¿Cuál sería, por ejemplo, aquí? Si yo digo que tengo 2 entradas, ¿cuántas salidas deberá presentar un decodificador si es de 2 entradas? Siguiendo esta fórmula.
4. 4. Si fuera de 3 entradas, ¿cuántas salidas va a tener? 8. 8. Y así sucesivamente. 4 entradas, 16 salidas. 5 entradas, 32 salidas. 6 entradas, 64 salidas. Los decodificadores pueden ser de la cantidad de terminales que uno quiera. Claro que a mayor cantidad de terminales, pues se necesitan chips más grandes o incluso vamos a ver cómo construir usando decodificadores pequeños, decodificadores de pocas entradas, podemos construir decodificadores más grandes. Pero como pueden ver, bueno, siempre es esta relación. El decodificador más sencillo sería una sola entrada. ¿Y cuántas salidas deberá tener? 2. Ok, bueno. ¿Puedo borrar esta parte? Ustedes me dicen. O pasamos para el ejemplo o me espero un momento. Puede borrarlo, profe. Ok. Vamos a un ejemplo. Voy a ir utilizando pues esto mismo que ya tenía aquí. Nuestro ejemplo es un decodificador. 2 entradas por 4 salidas. Entonces, pues si es un decodificador de 2 entradas por 4 salidas, su diagrama bloque sería este. 2 entradas nada más. Le vamos a llamar la entrada 0, la entrada 1, y 4 salidas que les vamos a llamar y subíndice 0, y subíndice 1, y2, y3. Tomen en cuenta que siempre el subíndice 0 es el bit de menor peso o el menos significativo. Y el de mayor valor, el 3 o el 1 en este caso, corresponden al bit de mayor peso o más significativo. Esto es por la posición que ocupan en la tabla de verdad. ¿Cómo se construye? Miren. Vamos a colocar aquí las entradas I0 e I1. Y vamos a colocar aquí una compuerta AND. Y entonces, bueno, pero además de las entradas I0 e I1, de estas dos variables de entrada, vamos a colocar sus versiones negadas con inversores. Aquí. De este lado voy a anotar la tabla de verdad. I1, I0, Y3, Y2, Y1, Y0. Como son dos variables de entrada, nuestra tabla va a tener solamente 4 combinaciones posibles en las entradas. Entonces, aquí en las entradas, nuestras combinaciones posibles son 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Y lo que queremos es lo siguiente. Cuando yo aplique la combinación de entrada 0, 0, quiero que se prenda solamente la salida cuyo número estoy representando en las entradas, es decir, la salida Y0. Entonces, esta se va a prender.
y las demás deben estar apagadas. Después, cuando apliquen la entrada a la combinación binaria del número 1, quien se debe prender es la salida Y1. Nada más, una salida se prende y las demás se apagan. Con el 1,0, ¿qué salida deberá encender? Y2. Y2. Ajá. Las demás apagadas. Y con el 1,1. Y3. Y3. Y las demás apagadas. Entonces, ustedes van a ver que en un decodificador siempre las funciones de salida solamente tienen un 1, solamente tienen un mini término. ¿Sí? La salida Y0 solamente tiene un mini término en 0. La salida Y1 tiene un mini término en la combinación de entrada 1. La salida Y2 tiene un mini término en la combinación de entrada 2. Y la salida Y3 tiene un mini término, un 1, solo en la combinación 3. Cada salida solamente prende una sola vez. Bueno, ¿cómo logramos eso? Muy sencillo. Yo quiero que la Y0 solamente encienda ¿en qué combinación? Cuando la I1 vale 0 y cuando la I0 vale 0 también, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar una compuerta AND que me va a dar 1 solo cuando las dos sean ceros. Es decir, solamente cuando I1 esté negada e I0 esté negada. En ese caso, va a prender la salida. Porque solo cuando las dos sean ceros, aquí voy a tener unos con sus negados y va a prender la AND. Luego, la siguiente, la Y1 va a encender cuando la I1 sea 0, pero la I0 sea 1. Entonces ahí, como conecto las terminales, I1 en 0, o sea que va a ser I1 negada. Y la I0 directa, ahí. Y entonces ahí tengo la Y1. ¿Cómo le voy a hacer para obtener la salida Y2? Otra AND, pero ahora el producto de quién va a ser. I1 en 1. E I0 negada. Entonces I0 la tomamos del inverso. Y esta será mi salida Y2. Y por último, la Y3 es el producto de quién? De la I1 y la I0 normales. Y esta sería Y3. Y ya tengo el decodificador. Lo que estoy representando en este bloque, lo que hay dentro de esta cajita, pues contiene todas estas compuertas AND y los inversores. Se tiene que armar utilizando estas compuertas y los inversores. Bien, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, profe, ninguna. ¿No? Ok. Entonces, este sería un decodificador de 2 entradas, 4 salidas. Ahora, este decodificador tiene un pequeño detalle. Si ustedes se fijan, pues todo el tiempo, cada que aplico una combinación de entrada, siempre que aplico las combinaciones de entrada, en todas ellas siempre hay al menos una salida encendida.
Más adelante vamos a ver cómo podemos obtener un decodificador en el que no estén encendidas todas las salidas. Pero bueno, esto ahorita lo vamos a dejar ahí planteado. Siempre hay al menos una salida encendida en cada una de las combinaciones de entrada. ¿Cuál sería el siguiente ejemplo de un decodificador? Este fue 2x4. El siguiente decodificador, ¿de cuánto será, jóvenes? Si yo le agrego una entrada De 3 por 8. 3 por 8. por 8, ajá. Y entonces, bueno, vamos a construirlo. Estaríamos hablando de agregar una tercera entrada y 0 y 1. Vamos a agregar una y 2 igual con su inversor. En forma de diagrama se representaría de la siguiente manera. Aquí le vamos a agregar entonces. Bueno, vamos a tener que hacerlo aquí de nuevo. Voy a borrar esta parte. En forma de diagrama nos quedaría las entradas I0, I1, I2, y las salidas serían Y0, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, hasta la Y7. Así. Y este es un decodificador 3x8. Su tabla de verdad, pues va a ser de 8 combinaciones entonces. Y 2, y 1, y 0. Y 8 salidas. Y7, Y6, Y5, Y4, Y3, Y2, Y1, Y0. Y entonces, bueno, aquí las combinaciones de entrada obviamente van a ir desde 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, el 2, 0, 1, 1, el 3, 1, 0, 0, el 4, 1, 0, 1, 5, 1, 1, 0, el 6 y 1, 1, 1 hasta el 7. El funcionamiento es el mismo. Cuando aplique la combinación de entrada todo en 0, solo debe prender Y0. Cuando aplique la entrada de combinación del 1 en binario, solo debe prender Y1. Cuando aplique el 2 en binario, solo enciende Y2. Y así sucesivamente. Con el 3 en binario se enciende Y3. Con el 4 binario se enciende Y4. Con el 5 binario se enciende Y5. Con el 6 binario enciende Y6. Y con el 7 binario enciende Y7.
Y todas las demás van a estar apagadas. Bueno, para no hacer aquí tantos ceros, lo voy a anotar así. Voy a colocar en cero toda la parte de arriba y abajo de esta diagonal. De hecho, se van a dar cuenta de algo. Cuando ustedes en una tabla de verdad observen esto, encuentren que hay una diagonal de unos en la salida. Si lo que tienen es una diagonal de unos en la tabla de verdad, en las salidas, eso ya les indica claramente que se trata de un circuito decodificador. Toda tabla de verdad que tiene esto, una diagonal de unos, ceros por arriba, ceros por abajo de la diagonal, indica que es un circuito decodificador. Eso es típico de todos los decodificadores, ¿ok? Bueno, ¿cómo se construye? Igual que lo hicimos con el de 2x4, nada más que ahora, en lugar de usar compuertas AND de 2 entradas, pues necesitamos compuertas AND de 3 entradas. Y entonces, pues para encender o generar la salida Y0 en 1 prendida, necesito que las 3 entradas I2, I1 e I0 estén negadas. Entonces aquí colocaré una AND con 3 entradas, donde va a entrar Y2, I1, perdón, I2, I1 e I0 negadas. Y esta será la salida Y0. Después, la Y1 será I2 negada, I1 negada, y la I0 sin negar. Después la Y2 será I0 negada, I1, como está en alto, en la combinación 2, normal, directa, y la I0 negada. Y así sucesivamente voy generando con un producto cada una de estas salidas hasta llegar al último. Aquí pues no lo voy a hacer por el espacio que no me alcanza del pizarrón, pero en el último caso, bueno, pues van a entrar las 3 sin negar, que serían I2 por I1 por I0. Y tendríamos la salida Y7 y de esta manera, usando compuertas de 3 entradas, se construye un decodificador de 3 entradas y 8 salidas. ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿No? Bueno, a ver, hagan esta nota, hagan este apunte en su cuaderno, pero hagan completo su diagrama. Yo aquí por el espacio no puse las 8 compuertas AND, pero ahorita el ejercicio, por favor, complétenlo. Hagan bien este diagrama con sus 8 compuertas. Y ahorita les voy a decir por qué quiero que hagan bien este diagrama con sus 8 compuertas. Porque ese diagrama ahorita lo vamos a usar para el siguiente circuito. Entonces, hagan bien su diagramita con las 8 compuertas, con su tabla, su diagrama bloque. Y luego este diagrama que hicieron, que van a hacer aquí, lo vamos a repetir en el que sigue. Ahorita vamos a ver cómo queda el que sigue. Entonces, a ver, son las 12:09. Les voy a dar un pequeño receso ahorita de 5 minutos. Terminen bien esta parte de su apunte y continuamos con el siguiente ejemplo del decodificador.
Voy a agregar ahora, en este mismo circuito, voy a agregar aquí otra terminal. Le voy a llamar E. Ahorita les explico el porqué de esa letra E. Y esta terminal E la vamos a enviar como una entrada adicional a todas las compuertas AND. Ahí. Todas las compuertas AND del decodificador que teníamos hace un momento, a todas ellas les voy a mandar ahí sin inversor, directo, todas van a recibir esta variable E. De hecho, la vamos a agregar también aquí en el bloque. A esta terminal se le llama terminal de habilitación. En inglés le dicen enable y por eso se le representa con la letra E. Y vamos a agregar entonces esa terminal aquí en la tabla de verdad. Y entonces, a ver, jóvenes, ¿qué va a pasar si esta variable E, si esta terminal de habilitación, la coloco en 1? Va a permitir la conmutación. De hecho, pues no pasa nada, porque el resultado en las salidas va a seguir siendo el mismo. El producto de estas AND, ustedes recuerdan, el producto de estas AND por 1, pues algo por 1, queda igual, no hay cambio. De tal manera que cuando la habilitación es 1, pues la tabla de verdad queda exactamente igual. Pero, ¿qué va a pasar en el momento en que yo a esta terminal E le coloque un 0? Lo apaga. ¿A quién? A la salida. ¿Cuál salida? ¿Cuál de todas? ¿A Pues la que esté entonces, conectada? ajá, Pues a todas, efectivamente, a todas las salidas las va a apagar. Porque como la estamos agregando en todas las AND vamos a tener 0 por algo. Y pues lo que va a provocar es que todas se van a apagar. Entonces, bueno, pues aquí en la tabla de verdad tendríamos que agregar una condición adicional, que ahí ya se me acabó el pizarrón, pero déjenme ver cómo lo agrego aquí. Si el enable vale 0, se vuelve irrelevante, son X. No importa qué le pongan ustedes a las entradas, pueden tener unos o ceros aquí, cualquier combinación. Se vuelve irrelevante lo que pongan en las entradas. Todas las salidas van a estar en 0. Todas las AND, todos los productos nos van a dar 0. Este es el efecto de esta terminal de habilitación, que en el momento en que yo la apague, voy a provocar que todas las salidas del decodificador se apaguen. Es como el control de encendido y apagado del chip. Si el enable lo mandan a estado bajo, todas las salidas van a dar ceros, todo va a estar apagado. Y es lo que les mencionaba hace un momento.
Si no tenemos esta terminal, siempre vamos a tener, para cualquier combinación de entrada, siempre vamos a tener alguna salida encendida. Entonces, si yo en un momento dado quisiera apagar todo, no tenía forma de hacerlo. El medio para apagar todas las salidas, pues es esta terminal, y esta es entonces como el on-off del chip. Si le mandan un 0, apaga todo. Si le mandan un 1, entonces trabaja como un decodificador común y corriente. Entonces, bueno, pues aquí lo voy a poner como una nota. Si enable es igual a 1, entonces tenemos un decodificador 3×8. Pero si el enable es igual con 0, salidas van a estar todas apagadas. ¿Ok? Y si tuviéramos el primer decodificador que vimos, el de 2×4, que vimos ahorita al inicio de la clase, lo mismo, se le agrega esta terminal enable en la entrada de cada una de sus compuertas, se agrega en la tabla de verdad, y pues vamos a tener que cuando el enable sea 0, aunque sean 2 entradas, las 4 salidas estarían apagadas. El efecto de esta terminal es el mismo, no importa el número de entradas y salidas que tenga el decodificador. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Sale. Entonces, ahora agreguen, les voy a dejar, completen su nota, por favor. Agreguen este diagrama. Profe, creo que su micrófono ¿Qué pasó? no está encendido. No, sí se escucha el profe. Bueno. ¿Me escuchan o no me escuchan? Sí se escucha. Sí, sí, lo Se escucha bien, profe. Yo creo que es el Entonces, compañero. creo que es la conexión del compañero. Esperemos que mejore. Le voy a escribir. Bien, entonces, como les decía, pues este control, esta terminal es el encendido y apagado. No importa cuántas terminales tenga el decodificador. Bien. Anótenlo, tomen esta nota, por favor, de lo que hicimos ahorita. Agreguen que la terminal de habilitación pues es el encendido apagado. Y ahorita continuamos. Ahora vamos a ver qué va a pasar si le vamos a ir agregando más componentes a este circuito. Vamos a ver qué pasa si le vamos agregando más componentes.
¿Para qué nos puede servir un decodificador, jóvenes? A ver, ¿qué ideas? ¿Para qué nos puede servir un circuito como este que cumpla con este comportamiento? ¿Para qué se les ocurre que lo podemos utilizar? Para una televisión. Por ejemplo, aunque bueno, el ejemplo de la televisión es más bien que podemos ir seleccionando de varios canales, podemos ir seleccionando uno a la vez. Es parecido a lo que tenemos en este caso aquí. Tenemos varias salidas y simplemente vamos activando o prendiendo una de ellas. Y pues la terminal de la habilitación sería como el encendido y el apagado. Si la habilitación está en 1, está encendido, podemos seguir encendiendo canal por canal, salida por salida. Si el enable está apagado, pues todos los canales están apagados, no se enciende en ninguno. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es en las aplicaciones donde requiero encender diferentes dispositivos, pero tengo que hacerlo uno a la vez. Entonces, pues aquí podemos ver, podemos tener hasta 8 dispositivos conectados en las salidas de este decodificador. Y de esos 8 dispositivos que podemos tener conectados en las salidas, puedo ir eligiendo cuál de ellos se va a encender, pero siempre va a ser de uno en uno. No puedo encender más de uno a la vez. Bien. ¿Qué pasaría ahora si aquí en la terminal Enable coloco un inversor? Se activaría en bajo, ¿no? Con ceros. Ajá, entonces, ¿qué pasaría con la tabla de verdad? ¿Cómo quedaría la nueva tabla? Pues para que se vea la diagonal, el enable tendría que tener puros ceros. Y Ajá, cuando el enable sea 1, ya no importaría lo que tenga en las entradas. exactamente. Entonces, ahí es la condición contraria. Para que llegara el 1 a las AND, pues en la entrada debe haber un 0. Y cuando se mande un 1 aquí, el inversor da 0 y apaga todas las salidas. Entonces, lo que cambiaría es la condición de la habilitación, que aquí, digamos, se enciende en 0. Cuando la habilitación está en 0, va a funcionar como decodificador. Y cuando mandan un 1, en ese momento apaga todas las salidas del decodificador. Es la condición contraria. Y a eso se le representa con la tabla de verdad, anotando aquí una negación sobre la terminal. Cuando ustedes encuentren en una tabla de verdad, jóvenes, que la variable está negada, significa que trabaja con el estado lógico contrario. En lugar de que sean ceros, perdón, en lugar de que se activen unos, va a trabajar con ceros. Y eso ocurre porque internamente se ha colocado un inversor. Entonces, en toda tabla de verdad, aquí lo que quiero que se lleven de concepto es, en toda tabla de verdad donde encuentren esta negación, significa que el circuito o la terminal se activa en ceros y se apaga en 1. Trabaja al contrario. Trabaja, se le llama con lógica negativa, porque trabaja con lo contrario de lo que normalmente debe ser. En los diagramas, esa condición la pueden representar también negando la variable en la entrada o colocando un círculo. Aquí, un circulito en la entrada. Cuando ustedes igual en un diagrama de un chip, de un circuito, encuentren que la terminal
no va directa al bloque, sino que tiene este círculo representa un inversor y significa que esta terminal se activa en ceros. Y entonces, pues aquí la condición cambia. Ahí diríamos, si el enable es 0, el enable negado es 0, trabaja como decodificador 3×8. Si el enable negado es 1, entonces en ese caso las salidas son apagadas. ¿Ok? ¿Alguna duda? Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo se llama, prof? Lógica, ¿es lógica negada, hijo? Ajá, lógica negada o Ok. lógica negativa. También le dan ese nombre. Gracias. Entonces aquí le voy a decir habilitación en lógica negativa. Entonces, aquí lo que quiero que recuerden es esto. Siempre que encuentren este circulito, representa un inversor. O siempre que en la tabla de verdad vean que la variable está negada, representa que hay un inversor internamente en el chip y eso va a provocar que funcione con el estado lógico contrario. Por lo demás, pues la tabla de verdad no se modifica. ¿Ok? Bueno, a esto le voy a tomar una fotografía y al rato la capturo también para que no estén ahí anotando y dibujando todo el tiempo estos diagramas. A ver, y entonces ahora podemos hacer algo más todavía. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué otro juego podemos hacer aquí? Pues podemos hacer también que las salidas sean negadas. ¿Qué pasaría si aquí en lugar de que fueran con puertas AND, fuesen NAND? Es decir, que tuviesen inversores aquí en la salida. Habría una diagonal de ceros, ¿no? Ajá. Entonces la diagonal sería de ceros y lo que tendríamos serían unos en la parte de arriba y abajo de la tabla. Entonces, a ver, vamos a terminar la clase con ese ejercicio. Ahora quiero que ustedes ahí en su cuaderno determinen la tabla de verdad de este circuito. Le vamos a agregar aquí el inversor. Aquí en el diagrama tendría los inversores también. Y entonces ahora ustedes determinen cómo queda la tabla de verdad. Entonces, este ya no sería como tal un ejemplo, sería un ejercicio
tener la tabla de verdad del siguiente decodificador. Y entonces un decodificador con su entrada de habilitación negada, con las salidas negadas, es decir, que aquí en lugar de compuertas AND, van a ser compuertas NAND, y ustedes van a llenar la tabla, ¿ok? De hecho, al estar negadas las salidas, también en la tabla se tienen que representar de esta manera. Las variables de salida van negadas. Profe, ¿Sí? ¿Sí? yo tengo una duda en cuanto a la tarea. ¿Únicamente son los ejercicios o también los problemas de aplicación? No, nada más son los ejercicios de mapas. Sale, vale. Gracias. De los de aplicación, ahorita platicamos. Nada más que resuelvan este ejercicio del decodificador, ahorita les digo.
A ver, vamos a preguntarle a alguien. Aquí a Perla Avendaño. Sí. Aquí estoy, profe. Sí, Perla. Perdón, es que apenas estaba terminando mi tablita. Ok. La pregunta es en ese aspecto, ¿cómo quedaría la tablita? ¿Cómo queda la tabla de verdad de este decodificador? Pues, según lo que yo entendí más o menos, Ujú, quedaría la diagonal de ceros. así es. Este, En la combinación 0, ahora se va a apagar Y0. ujú. En la combinación 1, se apaga Y1 y así sucesivamente en la 2, 3, 4, 5, 6 y la 7. Ajá. Al estar negadas las salidas, una diagonal de ceros. ¿Qué es lo que vamos a tener arriba y abajo de la diagonal? Pues lo contrario, al negar la tabla, que antes había ceros, ahora serán unos. ¿Y qué va a pasar cuando la habilitación aquí tenga un 1 y apague todas las compuertas? ¿Qué nos van a dar en la salida las compuertas? Ahí se vuelve irrelevante, donde este irrelevante significa que puede ser 1 o 0, pero ahí las salidas, ¿qué resultado nos van a entregar? Unos. Unos, así es, ¿por qué? Porque la AND daría 0, pero como tiene el inversor, tiene que dar lo contrario. Y entonces aquí son unos lo que obtendríamos. Y esta sería la tabla de verdad. Bueno, aquí ya mi plumón no pinta muy bien, porque además ya estoy aquí pintando en el marco del pizarrón, ¿verdad? Pero pues el resultado en ese caso serían unos en todas las salidas del decodificador. Bueno, a ver chicos, dudas, preguntas. ¿Se entiende qué es un decodificador? ¿Se entiende cómo funciona el decodificador? Sí, profesor. Sí, bueno. Este va a ser el siguiente tema que vamos a empezar a ver después de la parte de mapas. Entonces, bueno, me interesa que esto quede muy claro, porque además los decodificadores los van a seguir utilizando. En el siguiente semestre, pues van a hacer uso de los decodificadores cuando vean la parte de la arquitectura de un microprocesador y de una computadora. Ahí van a hacer uso de los decodificadores nuevamente. Entonces, bueno, pues sí me interesa que quede muy claro esta parte, que entiendan por qué de la diagonal, cómo es que se habilita, qué significa esta terminal de habilitación, que es como les decía, es como el encendido y apagado del chip. Y sobre todo que les quede claro esta parte de las salidas negadas. ¿Qué significa el usar estos inversores? Pues simplemente que la tabla de verdad nos va a producir el estado contrario o el estado opuesto. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a retomar, vamos a continuar con este tema en las siguientes clases. Pero ahora les voy a pedir, les voy a dejar aquí una tarea para la clase del próximo jueves. Y es la siguiente. Les acabo de explicar cómo se construye el decodificador utilizando compuertas. Ya vimos que se construyen usando compuertas AND, inversores, o, por ejemplo, aquí usando compuertas NAND y también utilizando inversores. La cuestión es que estos decodificadores, por ejemplo, un decodificador 3x8 como este, pues no es necesario que ustedes lo armen conectando todas estas compuertas y todas estas terminales. Porque estos decodificadores, estos circuitos ya existen
dentro de chips. Ya alguien los fabrica dentro de un circuito integrado y hace todas las conexiones con todas las compuertas que aquí les acabo de enseñar. Igual, el decodificador de 7 segmentos que vimos el día de ayer, el decodificador para el display de 7 segmentos, pues ustedes ya encontraron, o ya en sus mapas, una serie de ecuaciones. Ahora imagínense tener que construir ese circuito con todas las ecuaciones de las 7 salidas que simplificaron el día de ayer. Pues es un circuito bastante complejo que utiliza muchísimas compuertas. Bueno, ese decodificador para el display, con todas esas ecuaciones reducidas y todas las compuertas que ustedes encontraron el día de ayer, ese circuito también ya existe dentro de un chip y lo pueden comprar y lo pueden utilizar, ¿sí? Igual el decodificador. Ustedes van a comprar un chip donde lo que van a tener es esto: las conexiones de las entradas, las conexiones de las salidas y su terminal de enable. Y todo esto, todo este arreglo de compuertas viene adentro. Ya ustedes no se preocupan por construirlo. Entonces, lo que sigue ahora es que ustedes aprendan a interpretar la información que nos da el chip, a interpretar esto, cómo es la tabla de verdad, qué significan cada una de las terminales de conexiones de esos chips. Así que les voy a dejar de tarea para el viernes que, por favor, descarguen las siguientes hojas de datos o datasheet. Ya ven que les dejé que descargaran hace tiempo las hojas de datos de las compuertas, de la AND, de la OR, de la XOR. Bueno, ahora quiero que descarguen los datasheets de los decodificadores, que van a ser los siguientes. Van a ser el 74 LS47, 74 LS48, 74 LS139, 74 LS138. ¿Ok? Búsquenlos ahí en Google. Busquen el archivo PDF y los descargan, por favor. Y entonces el viernes la clase va a consistir en que revisemos estas hojas de datos y aprender a identificar qué circuitos son, qué representan sus conexiones, sus terminales de entrada y de salida, y vamos a encontrar esto que acabamos de hacer. Vamos a comprobar a qué tipo de decodificador corresponde cada uno de estos circuitos. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre este tema? No, profesor, todo claro. Profesor, ¿es ¿Perdón, Bruno? 139 o 129? 139. Ok, gracias. Es el 47, 48, 139 y 138. Ok, gracias. Bruno, ¿algo ibas a comentar? Le preguntaba, profe, que si usted va a dar el próximo curso, el próximo semestre, micros. Todavía no tenemos los horarios del siguiente semestre. Entonces, pues no les puedo todavía anunciar. Me imagino que en el mes de mayo tienen que empezar a hacerse la programación del siguiente semestre. Lo más probable es que ya van a empezar a considerar que sea presencial también, pero bueno, les digo, todavía no hay nada de los horarios del siguiente semestre. Yo creo que para mediados de mayo ya puede haber algo y les comentaré si me preguntan, por favor. Ok, bueno, entonces, ahora vamos a ver, porque pues creo que sí van a tener un poquito de tarea estos días. Esto es para el viernes, para la clase del jueves, perdón, para la clase del jueves, descargar estas hojas de datos. Bueno, para el día de hoy, tienen que entregar los mapas, ¿cierto? Es para mañana, para el miércoles. Perdón, mañana.
Ah, ok, qué bueno, ya les estoy quitando tiempo. No, es mañana. Ok, entonces la tarea de los mapas es mañana. Y les voy a dejar la siguiente práctica, la voy a publicar en Classroom, yo creo que mañana, para no saturarlos. Ya que terminen con los mapas, les voy a publicar en Classroom la siguiente práctica, que la práctica va a consistir, ahí sí, en los problemas de aplicación. De los problemas de aplicación que tienen ahí, les voy a dejar que resuelvan 2 de ellos. Los voy a asignar, van a ser diferentes para cada alumno en función de la letra de su apellido. Y esos 2 circuitos, esos 2 problemas de aplicación los van a resolver y bueno, van a simular el circuito y esa va a ser la siguiente práctica que la voy a programar, la entreguen yo creo que para el siguiente martes o jueves de la próxima semana. ¿Ok? Entonces, bueno, eso ya les diré el jueves en qué va a consistir la práctica, ya verán qué ejercicios les va a tocar a cada uno. Y bueno, pues sí, también les comento, el segundo parcial, estaba revisando fechas, vamos a tener que evaluar más o menos entre el 10 y el 20 de mayo. Entonces, los temas del segundo parcial, pues son mapas de Karnoff, son los problemas de aplicación y ahorita en la parte que vamos a ver de circuitos decodificadores y probablemente vamos a ver todavía multiplexores y de multiplexores. Yo creo que hasta ahí vamos a cubrir el segundo parcial, ¿de acuerdo? Ok, perfecto. Entonces, bueno, la otra recomendación, los problemas de aplicación van a resolver los que tienen que entregar en su práctica, pero ahí también la sugerencia es que empiecen a revisar los enunciados, empiecen a plantear las tablas de verdad y bueno, pues si tienen alguna duda o alguna pregunta, me pueden enviar su tabla y yo la reviso vía WhatsApp, ¿de acuerdo? Ok, profe, muchas gracias. Sí, Muy bien, gracias. jóvenes. Bueno, pues entonces con esto terminamos la clase de hoy y que tengan un buen día todos. Gracias igualmente, profesor. Gracias, profe. Hasta luego. Nos vemos Hasta el luego. jueves.